Nuestro personaje está muy lejos. Está en el cono sur de nuestro continente. Está en la bella Argentina. Se trata de uno de los economistas más importantes de la región. De un hombre polémico. Si se quiere, de un hombre con un estilo provocador. Pero ante todo, lo que hemos venido pregonando durante tanto tiempo en Nocturna de RCN, es un hombre sincero. Que tenga razón o no tenga razón, ya vendrá la discusión, y los técnicos lo podrán precisar. Pero que cree en sus ideas, que se la juega por sus ideas, eso también es cierto. Y desde ahí hay que partir para hablar de que es un gran profesional. En este caso, un gran profesional de la economía. Se trata del economista argentino Javier Milei. Javier, buenas noches, bienvenido a Colombia a través de Nocturna RCN. Buenas noches, un gusto enorme hablar contigo, gracias por la presentación. A usted, Javier. Javier, entre otras cosas, no le voy a preguntar en qué sitio de manera puntual se encuentra en su bella Argentina, porque tengo entendido, me corrige si es del caso, tengo entendido, Javier, que a raíz de sus posturas serias, sinceras, sin dobleces, pues esto le ha acarreado algunos problemas, incluso problemas de seguridad. Mejor dicho, para no darle vueltas a las cosas, Javier Milei está amenazado, y por eso usted tiene ciertas reservas en contar dónde se encuentra. ¿Lo conté bien? ¿Lo dije bien, Javier? Mira, la realidad es, si bien es cierto que los políticos cuando se sienten incómodos hacen algún tipo de movimientos que intentan amedrentar o que la gente se asuste y que, digamos, se restrinja en el accionar, en general, digamos, o sea, es sencillo encontrarme a mí porque en este momento yo por campaña estoy en Mendoza, o sea, digo, y salgo públicamente y digamos, o sea, y obviamente tampoco ando con custodia, pero sí, cuando las cosas se ponen pesadas, sí, los políticos argentinos hacen ese tipo de cosas que en algunos momentos uno tiene que tener mucho cuidado. Mejor dicho, pues usted me da un repaso, porque el que le puse misterio fui yo. Usted me dice, no, yo estoy en Mendoza, Argentina, no, yo no tengo ni guardaespaldas ni nada de eso. No, usted es el que le pone misterio, pero además, gracias a Dios es así, Javier, porque eso de estar amenazado asusta mucho. Lo digo porque en un país como el nuestro, como Colombia, aquí las amenazas se cumplen. Y entonces esperemos que lo suyo no deje de ser pues una malquerencia de algún político de turno que no guste de sus posturas intelectuales o profesionales de la economía. Javier. Sí, te hacen pasar un mal momento, o sea, claro, pero claro. Digamos, no pasa a mayores, o sea, obviamente que es un aviso, digo, y dejan en claro que es un aviso, pero también hay que, bueno, después uno decide si sí o no. O sea, en mi caso, notaron que cuanto más intentaban amedrentarme, peor me ponía, así que creo que por eso han dejado con esas tonterías. Claro. Javier, teniendo a un profesional de la economía de sus quilates, no puedo dejar de preguntarle un interrogante de golpe, casi que de cajón, pero yo creo que eso nos va a permitir romper hielo para profundizar en otras cosas. Y es, tengo entendido, Javier, que tristemente aquella gran potencia económica mundial, como fue Argentina a comienzos del siglo pasado, está próxima a volar en 1000 pedazos. Me refiero a su economía. Por supuesto, la economía, como esa ficha de dominó que le pega a la otra y se va produciendo un efecto seguido, pues va a deteriorar otros sectores como el social, como el político. Pero me cuentan que está próxima a volar en 1000 pedazos la economía de la hermana República de Argentina. ¿Así de mal está Argentina, Javier? ¿Cuál es su visión como economista? Sí, efectivamente es tal como vos lo señalabas, porque, a ver, lo primero que hay que entender es que la Argentina la viene explotando hace varios años, ¿no?
Es decir, Argentina, después del Congo, desde la segunda mitad del siglo XX en adelante, es el país que más tiempo vivió en el mundo con recesión. O sea, un tercio del tiempo estuvo en recesión. No por nada, cada vez le va peor a la economía argentina. A ver, Argentina terminó el siglo XIX siendo la economía más rica del mundo, o sea, que entró al siglo XX siendo la primera potencia mundial. Y hoy Argentina, cuando ingresamos al COVID, estábamos 70 y ahora estamos 120, es decir, el nivel de decadencia argentina es estrepitoso. O sea, y claramente en la coyuntura actual hay un desequilibrio fiscal, monetario y externo de proporciones mayúsculas, y que cualquier evento político que genere incertidumbre, digamos, puede derivar en una crisis como nunca ha tenido antes la economía argentina. De hecho, el año 2020 ha sido uno de los peores años de la historia argentina, porque fue el año que más cayó la economía, sí, con un gran aumento del desempleo y de la pobreza y de la indigencia. O sea, Argentina es el país que produce alimentos para 400 millones de seres humanos, sí, tiene 4,5 millones de personas que no alcanzan las necesidades mínimas de alimentación, y cuando el Estado le quita al campo argentino el alimento en impuestos, ¿no?, por el equivalente por 240 millones de seres humanos. Entonces, si entonces a eso además le agregamos que Argentina en el plano sanitario tiene una crisis colosal, evidentemente la situación de Argentina es muy delicada. Para que te des una idea del desastre sanitario, si Argentina hubiera hecho las cosas en el tratamiento del coronavirus igual que el promedio del mundo, o sea, siendo un país mediocre, debería haber tenido 10.000 muertos por COVID, ¿sí? Y sin embargo el año pasado llegó a 40.000, es decir, esos 30.000 muertos adicionales son consecuencias de la negligencia y de la corrupción del gobierno actual que está en el poder, porque básicamente, es decir, ¿cómo es la forma para evitar el desastre? Hacer testeos masivos, pero claro, hacer testeos masivos, como Argentina no tenía la capacidad de hacerlo, los tenía que importar, y esas son licitaciones internacionales transparentes, claro, y entonces no podían robar, como decidieron que no iban a dejar de robar, y por tanto les importó nada, ¿sí?, mandar a la muerte de 30.000 seres humanos. O sea, por eso yo además hablo de que estamos frente a un gobierno genocida. Por lo tanto, sí, la situación de Argentina es extremadamente delicada. Claro, pero economista, los grandes imperios han caído. Cayó Roma, cayó el Imperio Otomano, cayó el Imperio Germano, cayó el Imperio Inglés. Es decir, todo esto es para decirle que aquí nadie tiene comprado nada. Y me contaba usted hace unos segundos, pues que termina el siglo XIX, Argentina, adentrándose en el siglo XX como una primera potencia mundial económica, y sin embargo hoy pues está en los niveles de Haití y del Congo y todo esto. O sea, aquí no tenemos comprado absolutamente nada. Si esto no se maneja bien, aquí asegurado el éxito no lo tenemos, no está. Y por eso lo que usted me dice del desastre económico que está viviendo la rica y bella Argentina. Pero en ese orden de ideas, economista Javier Milei, ¿qué le pasa a los argentinos? Porque no es que la mala pata o la mala suerte les haya venido y les haya caído y los haya cobijado, sino que son decisiones erróneas de varios años tomando malas decisiones. Yo creo que habría que echar más para atrás, pero me quedo, por ejemplo, ¿qué le pasa a los argentinos? ¿Les faltan acaso neuronas? ¿Por qué eligen a un Néstor Kirchner? ¿Por qué eligen a una Cristina Fernández de Kirchner? ¿Por qué eligen a un Macri? ¿Por qué eligen a un Alberto Fernández? ¿Y por qué pasa eso? Gente estructurada, buenos lectores como son los argentinos, con un Ateneo, una biblioteca de las más bellas del mundo que representa la cultura americana, donde hay intelectuales discutiendo, debatiendo, donde es un foro de la inteligencia. Y a la hora de decidir, se toman estas decisiones
para llevar a un país a esa debacle en la que se encuentra? Javier, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en realidad el problema de Argentina es que durante el inicio del siglo XX, concretamente a partir de 1916, con la llegada de la Unión Cívica Radical y comandada en aquel momento por Hipólito Yrigoyen, Argentina comenzó a abrazar las ideas del socialismo. Y cuando vos empezás a abrazar el socialismo, lo que te ocurre es que cada vez te va a ir peor. ¿Sí? Y ese es el caso argentino. O sea, cada vez se abraza más a las ideas del socialismo, cada vez nos va peor. Y la realidad es que lo que tú describes sobre Argentina era cierto, pero ya no lo es. O sea, Argentina ya no es un país de personas cultas. Argentina, si bien fue el primer país en eliminar el analfabetismo en el mundo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, ¿sí? Hoy, digamos, está séptimo en las pruebas PISA en América Latina, ¿sí? Argentina fue echada de las pruebas PISA por hacer trampa. Más de la mitad de los argentinos no entiende lo que lee. El 70% no puede resolver un problema de matemática. Es más, las nuevas, digamos, cada vez que se va avanzando en los años, se van haciendo las mediciones del coeficiente intelectual promedio y Argentina, digamos, ya cayó debajo del nivel de 100, o sea, que la inteligencia promedio ya ha caído debajo del nivel promedio. Es decir, el nivel de decadencia argentina es curioso, y la decadencia argentina comienza con esto de abrazar las ideas socialistas. Es decir, la verdadera enfermedad argentina se llama socialismo. Entonces, en la medida que un país abraza esas ideas, lo único que le va a ocurrir es ser cada vez más pobre. Y es lo que le pasa a Argentina, donde no solo se destruye en lo económico, sino se destruye en lo social y en lo cultural, en todos los aspectos de la vida. O sea, la decadencia es general en todos los aspectos de la vida, y eso es socialismo. Claro, y no entiende uno con su respuesta, Javier, es que otras naciones persigan establecer estos sistemas fracasados en el mundo. No lo entiende uno, ¿no? Bueno, es que el problema es que las ideas de la libertad, que son las que traen la prosperidad, van en contra de los intereses de los políticos. Es decir, las ideas de la libertad le dan el poder a los individuos, y eso va en contra de los intereses de los políticos, y por eso, digamos, bueno, en el caso argentino es evidente, ha ganado la cultura de Gramsci, ¿no? No, porque ¿qué es lo que hizo el socialismo? Se metió en la cultura, sí, o sea, los artistas y los artistas sociales de la idea de la izquierda, sí, se han metido en la educación. Entonces los programas educativos cada vez enseñan más socialismo, sí, y persiguen al liberalismo, sí, y también, digamos, han cooptado los medios de comunicación. Entonces hay un continuo adoctrinamiento hacia las personas, de llevarlas hacia esas ideas románticas que lo único que conducen es a la pobreza. Y eso, digamos, o sea, un gran ejemplo de esa decadencia es el caso de Argentina. Es decir, cómo el socialismo puede destruir un país. Bueno, es el caso argentino, sin lugar a dudas. ¿Y por qué el discurso socialista, Javier, por qué tiene tanto atractivo? ¿Porque dice mentiras acaso? ¿Está montado sobre una argumentación mentirosa? Vamos a ser igualitarios, vamos a mejorar, aquí no va a haber nadie con hambre, el que le vamos a quitar a los ricos para darles a los pobres. Eso es un dulcecito para la gente. Bueno, es que, mira, hay un libro maravilloso de Ludwig von Mises que se llama La mentalidad anticapitalista. Y entonces explica, digamos, o sea, por qué se vuelve tan seductora la idea del socialismo, porque en el fondo, ¿qué es lo que hace el capitalismo? No hace más que dejar en claro quién es el mejor y quién es el peor. O sea, porque la única libertad la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley. Entonces, si todos tenemos igualdad ante la ley, termina triunfando el mejor, ¿sí? Y después vienen los demás y quedan ordenados. Y eso es lo que hace el mercado. Entonces, hay personas,
¿sí? Que son envidiosas, que son resentidas, que están llenas de odio. Entonces, pero claro, no pueden decir, ¿sí?, que son unos resentidos envidiosos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen? Se arropan, se disfrazan de buenismo y hablan de la justicia social, de quitarles a los que les va bien para darle a los que les va mal, o sea, y le ponen el formato ese de la justicia social, que es absolutamente injusta, porque implica defender el trato desigual frente a la ley y sobre todas las cosas el robo, o sea, valores verdaderamente nefastos, y eso después tiene consecuencias negativas en la acumulación de capital, y eso después, digamos, si se extiende, genera niveles de pobreza y verdaderamente hacen de la vida algo invivible e insufrible. Claro, Javier, economista, yo no sé si por sus ocupaciones en las universidades donde usted dicta clase, por la agenda suya de estar escribiendo permanentemente sus últimos libros, sus más recientes libros, por estar dictando conferencias. No sé si Javier haya tenido oportunidad de medio otear, mirar la realidad latinoamericana, pero es porque le quería preguntar si usted siente, si usted nota, si usted percibe que hay una tendencia hacia la izquierda en América Latina. La fuerza que vuelve y toma a la izquierda en Brasil, lo que vive su país cuando no es que si se lo va a tomar el socialismo, usted me dice, Argentina es una república socialista ya, lo que pasa en Nicaragua, lo que tenemos nosotros de vecinos en Venezuela. ¿Está observando usted eso, Javier? Bueno, esto es muy interesante porque antes de que se diera el referéndum en Chile, yo había viajado y en ese momento circulaba regularmente un mapa, ¿sí?, de Latinoamérica, que estaba en general pintado de azul y solo había dos manchas rojas. Esas manchas rojas eran básicamente Venezuela y Argentina. Y yo les dije, no se confíen de ese mapa, no se confíen, porque la izquierda nunca descansa. El socialismo, ¿sí?, en su pasión por destruirle la vida a la gente, jamás descansa. Es decir, la gente envidiosa, resentida, llena de odio, que caracteriza a la gente de izquierda, jamás cesa. Y dije, y la madre de todas las batallas es en Chile. Y si se llevan el puesto a Chile, se van a empezar a llevar puesta a toda la región. Desafortunadamente, otra vez he tenido razón. Hoy el mapa de Latinoamérica, sacando, digamos, algunos casos especiales, se está pintando de rojo nuevamente. Y no solamente lo que usted cuenta, sino que el socialismo no tiene afán, no tiene afanes, sí, paso a paso, poco a poco, y se van transformando, se van oxigenando. Mire que cuando cae el muro de Berlín, Javier, pues se inventan el Foro de Sao Paulo. Cuando el Foro de Sao Paulo empieza a entrar en un desgaste, se inventan el acuerdo o la unión de Puebla, el Grupo Puebla en México. Y son los mismos. Se cambian el nombre de socialistas o de comunistas y se ponen el nombre de progresistas. Y se van poniendo vestidos, pero el logo sigue siendo el mismo, ¿no? Exactamente. Bueno, cuando después de 1989, cuando se cae, después de la caída del muro de Berlín, acá en 1989 se arma el Foro de San Pablo y la intención del Foro de San Pablo era crear la Unión Soviética Latinoamericana, ¿sí? Digamos, y eso es un plan, digamos, muy concreto, son 3 partes. En la primera etapa, el 90% de la batalla es cultural y el 10% es cómo conseguir recursos. En la segunda etapa es 50% batalla cultural y 50% avanzar en la regulación y el ataque hacia las empresas. Y ya la última parte es la parte de las expropiaciones. El mejor ejemplo de ello es Venezuela. ¿Y cómo le va a Venezuela? Bueno, Venezuela en los últimos 6 años el PIB per cápita le ha caído cerca de un 70%, tiene el 96% de pobres, tiene 80% de indigentes, tiene una inflación
en torno al 4.000%, es decir, una inflación, y este proceso lleva cerca de más de 3 años. No solo eso, los venezolanos, o sea, en promedio han perdido más de 10 kilos de peso, o sea, y eso es una fuente de expulsión de gente por todo el continente. Bueno, esa es la maravilla del siglo XXI, esa es la maravilla que quiere abrazar, digamos, los nefastos kirchneristas en Argentina, y digamos, es el plan que tienen para la región, todo lo que es el Foro de San Pablo. Nos han llenado, además de presidentes del Foro de San Pablo, como ser el caso de Pepe Mujica y Tabaré, digamos, en el caso de Uruguay, el caso de Michelle Bachelet en Chile, sí, el caso de Isla en Argentina y Alberto Fernández, sí, el caso de Lula y Dilma Rousseff en Brasil. O sea, esa gente está, digamos, el caso de López Obrador en México, es decir, son personas que buscan instalarle a la Unión Soviética latinoamericana, cuando la Unión Soviética fue una máquina de empobrecer gente, donde todo lo que toca el socialismo lo destruye. Pongo un remate. El socialismo, digamos, siempre fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además es un sistema asesino que asesinó a 150 millones de seres humanos. Yo no entiendo cómo pueden seguir creciendo en ese sistema, pero ¿saben lo que sucede? Es que es el sistema que le permite a los envidiosos y resentidos, ¿sí?, llevar una vida, digamos, más cómoda, ¿sí? O sea, porque ¿qué es en el fondo un socialista? Es una basura, es excremento humano, ¿sí?, que básicamente, por no querer soportar el brillo de otro ser humano, está dispuesto a que todos estén en la miseria. O sea, porque eso es un socialista, en el fondo es una enfermedad del espíritu, una enfermedad del alma. Son malas personas, esa es la realidad. Pues le cuento a los oyentes de Nocturna RCN que tenemos el privilegio de contar con el economista e intelectual argentino Javier Milei. Javier Milei. Si ustedes quieren averiguar más de él, pues en estas redes sociales y a través de la internet, en todos estos buscadores que ya rompen muros con tanta facilidad, desen una vueltecita y se van a encontrar con una muy grata sorpresa de un hombre que dispara palabras inteligentes en todas sus presentaciones y actuaciones. Javier Milei. Javier, lo que usted me acaba de decir es el diagnóstico. Bueno, lo tenemos claro, lo que pasa, el empobrecimiento, a lo que llevan estos regímenes totalitarios, todo esto. Entonces ahora la pregunta obligada es, ¿entonces qué hacer? ¿Cómo no comerles cuento? ¿Cómo no dejar que los pueblos se derroten a través de la imposición de estos sistemas que van cogiendo fuerza? Indudablemente la realidad nos muestra que tienen fuerza. ¿Qué cree usted que habría que hacer? No solamente acudo a Javier Milei como economista, sino al Javier Milei político. ¿Qué habría que hacer? Es muy importante lo que me estás señalando. Es hacer lo mismo que hicieron ellos. Seguir los lineamientos de Gramsci. Meterse en la cultura, meterse en la educación, meterse en la comunicación. ¿Qué es lo que ellos hicieron? Porque a pesar de todo el desastre que ellos hicieron, lograron ganar la batalla cultural. Entonces, si siendo un sistema tan nefasto, lograron ganar la batalla cultural, ¿por qué no la vamos a poder ganar los liberales si somos el sistema de la prosperidad, la máquina de destruir la pobreza, la máquina de generar prosperidad, la máquina del bienestar? Es decir, entonces, digamos, y a los socialistas se los combate, digamos, en 2 líneas directamente. Una primera línea de fuego es la cuantitativa. Hay que todo el tiempo enfrentarlos con los datos. Los socialistas no resisten los datos. ¿Por qué, digamos, o sea, no he perdido nunca un debate? Porque siempre les tiro los datos por la cabeza. O sea, siempre los datos. Primero los datos. O sea, el primer punto con el cual se lo ataca a un socialista es por los datos, porque no pueden resistir los datos, porque en todos los lugares donde han actuado han fracasado. ¿Sí? Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que nunca deberíamos haber dejado de lado, es la cuestión de la discusión ética y moral. Es decir, los valores del socialismo son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el robo y el asesinato. Nada que salga de esos valores morales puede conducir a nada bueno. Por eso fracasa en todo el mundo.
Sin embargo, digamos, los valores del liberalismo parten de la idea del respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, la no agresión, ¿sí? El trabajo duro, el ahorro, el esfuerzo y la convicción de que solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad a un mejor precio. Por lo tanto, no solo que digamos, o sea, ser superior en lo productivo, sino que además la contracara a esa superioridad productiva son un conjunto de instituciones basadas en un conjunto de valores éticos y morales superiores a los que ofrece la basura del socialismo. Y si eso es tan cierto, economista Javier Milei, para utilizar un término muy argentino, entonces, ¿por qué quienes están en la línea de la libertad, en la línea del liberalismo puro, de conservar los principios de la familia, los principios de la sociedad, los principios del amor, los principios de la libertad, los principios del reconocimiento y la libertad de cultos, quienes están en esa línea, ¿por qué han sido boludos en el sentido de ceder terreno para que otros ganen y conquisten precisamente lo que ahora asusta? Porque los liberales se corrieron de la batalla cultural, la subestimaron, la despreciaron, no la consideraron, o sea, creían que con el solo hecho de los resultados económicos alcanzaba. No alcanza. Eso está plasmado de una manera extraordinaria en un libro de mi maravilloso amigo Axel Kaiser, el filósofo chileno, ¿sí? Que tiene un libro que se llama La fatal ignorancia. Y en ese libro, por ejemplo, cuenta el caso de Chile. Y él muestra cómo, a pesar de los logros económicos, el haberse retirado de la batalla cultural creyendo que bastaba con el solo hecho de mostrar los beneficios de abrazar las ideas de la libertad, iba a ser suficiente. Y sin embargo, la izquierda, siguiendo las recomendaciones de Gramsci, se terminó también llevando puesto Chile. Claro. Para volver a su país, por último, Javier, no estamos exagerando si decimos que la Argentina, con su pampa maravillosa y con su riqueza de haber sido la gran despensa de América y por qué no del mundo, está a punto de fracasar, de hundirse, de llegar a extremos, o estamos siendo catastrofistas con esa apreciación? Bueno, de hecho hoy en Argentina ya el 50% de los argentinos es pobre y digamos cerca de un poquito más de un 10% es indigente, o sea, ni siquiera le alcanza para cubrir las necesidades mínimas. Y si todos los desequilibrios macroeconómicos se configuran en el estallido de una nueva crisis, Argentina va a haber niveles de pobreza como nunca visto en la historia de los últimos 100 años. Sí, de hecho yo he decidido incursionar en la política, me he unido a lo que se llamó el Frente Despertar, y ahora el espacio tiene un nuevo nombre que se llama Avanza Libertad, y estamos intentando crear una alternativa liberal a los colectivistas que son tanto los del Frente de Todos, sí, o sea, los kirchneristas, como Juntos por el Cambio, o sea, los macristas. Incluso otra de sus apreciaciones que se le conocen a Javier Milei es que usted dice que desde adentro quiere dinamitar todo el sistema que hoy empobrece a la Argentina. Sí, exactamente, esa es la idea, es entrar adentro del sistema para dinamitarlo desde adentro. Y pues bueno, y la pregunta del millón, ¿y cómo? ¿Cómo hacer eso? Bueno, fíjate esto, yo ahora estoy corriendo para hacer, por ejemplo, la Cámara, el Congreso se llama Honorable Congreso de la Nación Argentina. Eso era porque era ad honorem, es decir, los legisladores eran ad honorem. Sin embargo, está hecho en favor de los ladrones. Además, otra cosa que voy a hacer, jamás voy a aceptar un avance sobre la propiedad privada, jamás voy a aceptar que se regule al sector privado, jamás voy a aceptar que se cercenen las libertades individuales, jamás voy a aprobar un aumento de los impuestos. Y cada vez que los hagan el resto, utilizaré esa información para denunciarlo
públicamente como los grandes estafadores del pueblo argentino, que son aquellos que lo están hundiendo. Javier, ¿y qué decirle a aquellos, economista Javier Milei, qué decirle a aquellos que dicen o que sostienen, que argumentan que un parlamentario, llámese diputado o senador en el caso de Colombia, que se le debe pagar bien precisamente para que no robe, porque para que no tenga la tentación de robar? Por ejemplo, en Colombia, Javier, le doy este dato que sé que usted lo puede analizar bien. Un parlamentario, un congresista, un senador colombiano se gana 34 millones de pesos, pesos más, pesos menos, 34 millones de pesos como honorarios por su trabajo en el Congreso. Eso quiere decir que, y entonces se preguntaba, entonces unos decían, pero ¿por qué gana tanto un senador? El argumento para haber colocado una dieta, como la llama usted, unos honorarios tan altos, era porque se decía que en la medida en que las personas ganen más, tienen menos propensión a la corrupción. Si a un agente de la policía no le pagamos el mínimo, sino que le damos un buen salario, pues se va a cubrir para que supuestamente, filosóficamente, no tenga tentación de la corrupción. Pero eso parece que no ha valido. Entonces, ¿qué le diría usted a esas personas que le contestan cuando Javier Milei propone que no se le pague tan alto o que no se les pague honorarios a los congresistas porque no pueden vivir de las costillas o a costa del pueblo argentino? ¿Qué le respondería usted a aquellos que dicen, páguele bien para que no robe? ¿Qué le diríamos, Javier? Bueno, en principio que la evidencia empírica la tienen en contra. Por ejemplo, en Suiza, ¿sí?, los legisladores son ad honorem. Y sin embargo, Suiza es uno de los países más ricos del mundo. Argentina llegó a ser el país más rico del mundo y eran ad honorem. O sea, es más, en Argentina, la relación de lo que gana un político respecto al ciudadano medio, ¿sí?, es la más alta del mundo. Y sin embargo, tenemos los políticos más ladrones del mundo. Por lo tanto, digamos, o sea, y además es un argumento de ladrones. O sea, porque entonces quiere decir, bueno, entonces en realidad es un nido de ratas, entonces si no le pagamos una cantidad estratosférica de dinero, entonces van a robar. Y bueno, entonces, digamos, van a robar igual, no importa, digamos, o sea, cuánto le den, digamos, o sea, van a robar igual, porque son ladrones. Es decir, cuando vos tenés un problema que te faltan ingresos, ¿qué haces? ¿Salís a robar? O, digamos, o salís a buscar genuinamente incrementar tus ingresos, o en su defecto bajas tus gastos. ¿De dónde salió eso? Digamos que, entonces, digamos, digamos, porque acá en Argentina se diría salir de caños, es ir a robar. O sea, claro. Entonces, digamos, si no les alcanza lo que ganan, entonces, o sea, van a salir a robar. Y como el Estado tiene el monopolio de la violencia, entonces lo legalizan subiendo los impuestos y facilitando el cobro de dietas, digamos, que no podrían validar en el sector privado. ¿O acaso el imbécil del hijo de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner, ahora, digamos, vicepresidente, digamos, está en condiciones de ganar en el mercado? Es inútil lo que gana como diputado nacional. Si es un ignorante, carece de todo tipo de estudio, no puede armar un razonamiento razonable ni de casualidad, porque lo único que dice son estupideces bien propias de un socialista resentido. Claro. Me escribe un oyente desde Miami que está en sintonía de Nocturno RCN, lo mandan a saludar, están encantados con la charla suya, Javier, y qué pena yo abusar de su tiempo. Ya lo voy a soltar, sobre todo porque por el cambio de horario allí en Argentina, pues usted ya está, ya ha entrado a la madrugada. Pero, sí, Javier, es que esto está tan interesante y qué pena que lo plantee de esa manera. Está tan sabroso la charla con usted. Me escribe un oyente desde Miami y me dice, Julián, es que los 34 millones de lo que se gana como dieta o honorarios un parlamentario en Colombia equivalen más o menos, mal contados, a $8,000. Imagínese, Javier, $8,000. Eso es un dineral y pues van bien.
Ahora, cuando estábamos estudiando Derecho, sentados en el salón de una universidad que yo amo mucho, que yo quiero mucho, como es el Externado de Colombia, un día un alumno se levantó, y estábamos hablando en clase de Derecho Penal, y estábamos hablando y un alumno, por el tema que se estaba tratando, un alumno le dijo al profesor, le dijo, claro, profesor, es que yo entiendo lo que usted me está diciendo, porque la ocasión hace al ladrón. La ocasión hace al ladrón. Para hablar del nido de ratas del que usted habla. Entonces, la ocasión hace al ladrón. Y le dijo el profesor, el maestro, le dijo, un momentico, no, muchas gracias por su participación, pero no comparto su apreciación. La ocasión no hace al ladrón. La ocasión descubre a quien quiere ser ladrón. Si usted es moralmente fuerte, si usted es éticamente fuerte, a usted le pueden dejar $1 millón en un maletín y usted pregunta, ¿esto de quién, a quién se le quedó esto? ¿Esto de quién es? A usted le pueden dejar un reloj de diamantes y usted dice, señora o señorita o señor, caballero, mire, dejó abandonado aquí en el lavamanos del baño este reloj. Pero si usted es ladrón o tiene vocación como tal, usted le echa mano y se lo lleva. Exactamente, ese es el punto. Es tal cual, era lo mismo que yo traté de decirte. Es más, esto prueba que la retribución de los legisladores debería ser nula, porque entonces lo que va a hacer entonces es descubrir quiénes son los ladrones. En cambio ahora se esconden detrás de dietas millonarias que no pueden Javier, en el sector privado. Claro, y también va a proponer que no haya banco central. ¿Qué país del mundo vive sin un banco central, Javier? Bueno, ojo que el Banco Central es una institución relativamente nueva. Argentina tiene Banco Central desde 1935. O sea que Argentina había llegado a ser la primer potencia mundial y no tenía Banco Central. Estados Unidos tiene Banco Central desde 1911. O sea, el Banco Central es una institución nueva. De hecho, digamos, por ejemplo, en el caso de Hong Kong tiene caja de conversión. Es decir, y hay países que están dolarizados, con lo cual, o sea, digamos, a los efectos técnicos de la política monetaria no tienen Banco Central. Es decir, Ecuador y Panamá, digamos, o sea, a los efectos técnicos de política monetaria no tienen Banco Central, porque básicamente lo que tienen es una economía dolarizada, no pueden imprimir su propio dinero. Claro. Por último, estoy como circo pobre despidiéndome más, pero no quisiera dejarlo ir, pero sé que necesita descansar. Javier, es un mensaje que el presidente, digo yo, que el presidente Joe Biden apoya, respalda o ve con buenos ojos su administración, la llegada de la izquierda a América Latina. Bueno, Biden es un presidente de izquierda. Así es que, digamos, o sea, nos sorprende que esté poniendo en jaque además a la primer potencia mundial. O sea, porque el propio Biden es una amenaza a los valores de Occidente. Perfecto. Javier Milei, economista, hombre público, político, también muy atraído por los medios de comunicación, le encanta la radio, le encanta la televisión y tiene todo el derecho, por supuesto, pues se ha dejado también impregnar porque a través de estos canales le ha llegado a mucha gente, entre otros los jóvenes. Noto que los jóvenes lo siguen mucho, Javier. Sí, efectivamente, porque son los menos adoctrinados, son los menos contaminados por las influencias del socialismo. Claro. Y le gusta el rock, ¿no? Sí, tuve una banda de rock y cantaba, además. ¿Sí? Sí, exacto. ¿Así? Y hacíamos música de los Rolling Stones. ¿Y así como Charly García y todos estos grandes? No. Intentaba copiarlo a Mick Jagger, no a Charly García. Por ejemplo, tengo entendido que el grupo Kiss le fascina. A mí me gusta Kiss, sí. Sí, igual, digamos, el grupo que más me gusta son los Rolling Stones. Los Rolling Stones. Intento imitar a Mick Jagger y no a Charly García. Don Javier Milei, pues, hay fotos muy parecidas, digamos, luqueados como Mick Jagger. ¿Ah, sí?
Sí, sí, en mi propio Instagram hay fotos de cuando cantaba y hay fotos públicas, o sea, dando vueltas de cuando yo era cantante de rock. Entre otras cosas, el estilo suyo, el estilo personal, la imagen. Usted no se peina, ¿no? Así como se levantó, pues se bañó y tal, pero no se pasa el peine, o sea, ¿no? Dejo mi pelo a las manos de Olo, el dios del viento. Un día encontré un peine y lo llevé a un museo. Nuestro personaje está muy lejos. Está en el cono sur de nuestro continente. Está en la bella Argentina. Se trata de uno de los economistas más importantes de la región. De un hombre polémico. Si se quiere, de un hombre con un estilo provocador. Pero ante todo, lo que hemos venido pregonando durante tanto tiempo en Nocturna de RCN, es un hombre sincero. Que tenga razón o no tenga razón, ya vendrá la discusión y los técnicos lo podrán precisar. Pero que cree en sus ideas, que se la juega por sus ideas, eso también es cierto. Y desde ahí hay que partir para hablar de que es un gran profesional. En este caso, un gran profesional de la economía. Se trata del economista argentino Javier Milei,